Buenas noches, amados hermanos. Mi Dios nos continúe bendiciendo. Una vez más agradecido con el Señor por esta nueva oportunidad que nos permite seguir preparándonos a través de su palabra. Noche de escuela bíblica. Vamos a disponernos todos. Vamos a orar, a colocar este tiempo delante de su presencia. Mi amado, podemos estar aquí unidos a través de este medio, pero sin la presencia del Señor no podemos hacer nada. Esto sería un tiempo vacío, un tiempo sin propósito. Por eso el mayor anhelo de nuestro corazón debe ser que la presencia del Señor esté siempre en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, aquí una vez más agradecidos por esta nueva oportunidad, por este tiempo, Señor, que nos permite, Padre amado, seguir escuchando tu palabra a través de este estudio de escuela bíblica. Padre, prepara nuestros oídos, prepara nuestros corazones, Señor, que este estudio de este 2020, de este discipulado, bendito Dios, haya abierto nuestro entendimiento, bendito Dios, nos haya dado esa motivación para seguir perseverando hasta el final, Padre amado, como aprendíamos a través de este estudio la clase pasada, que tú nos instas, Señor, que tú nos instas a seguir adelante, a perseverar hasta el final, bendito Dios. Por eso, Señor, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, bendito Dios, que cada vez que nos conectemos podamos reflexionar y preguntarnos qué nos motiva, Señor, a escuchar este estudio, si es para guardarlo solamente en nuestro conocimiento o si es para ponerlo por obra. Oh bendito Dios, ayúdanos cada día más, Padre amado, a comprometernos con la responsabilidad que nos has dado de ser esos hacedores de tu palabra, bendito Dios, de ser esos verdaderos discípulos, bendito Rey. Oh, gracias Dios, gracias por este grupo de estudiantes. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor, concédele las peticiones de su corazón conforme a tu santa voluntad, mi Rey. Toma el control de este tiempo, de todo lo que vamos a compartir en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Seguimos contentos, seguimos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, porque Él es el que está con nosotros, Él es el que nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo, porque dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria a su santo nombre. Mi amado, seguimos adelante. Nosotros estamos viendo un punto muy importante, ¿verdad? Las disciplinas espirituales. Y estuvimos compartiendo por qué practicar las disciplinas espirituales, ¿verdad? Porque las disciplinas espirituales desarrollan hábitos en nuestro corazón. También veíamos que las disciplinas espirituales son herramientas. Todo eso lo tenemos claro. También otro punto clave que estuvimos viendo la vez pasada es que las disciplinas espirituales funcionan en forma indirecta para la transformación espiritual cristiana. Y ya a nosotros, al haber comprendido esto, empezamos a ver 3 principios que deben gobernar nuestras prácticas de las disciplinas espirituales. Y estuvimos compartiendo ese primer principio. ¿Cuál fue? El primer principio: la práctica lleva a la piedad. Y estuvimos estuvimos atentos, ¿verdad? Y nos centramos en el versículo bíblico de primera de Timoteo 4:7, donde el apóstol Pablo motiva a Timoteo para que se ejercite en la piedad. Entonces, también veíamos que el camino a la piedad es un camino de disciplina, ¿verdad? Estamos claros hasta ahí. Pudimos ver también muchos versículos del Nuevo Testamento, pasajes bíblicos confirmando con la palabra de nuestro Dios, unos versículos que exaltan el esfuerzo que nosotros debemos de tener para llegar a obtener esa victoria a través de estas disciplinas espirituales. Y concluíamos con este primer principio, que no lo debíamos de hacer solo porque es muy difícil, pero no imposible. Aprendíamos que necesitamos tener esa relación en comunidad para nosotros sentirnos motivados por aquellas personas que han llegado a nuestra vida, que nosotros le hemos brindado esa confianza, y esa persona nos va a ayudar a nosotros a levantarnos, a motivarnos, a estar practicando estas disciplinas espirituales que van a ayudar a la transformación espiritual interior. También aprendíamos que muchos, ¿verdad?,
toman de estas disciplinas espirituales a través del sufrimiento, pero es muy difícil, como les compartía. Nosotros hemos experimentado con personas, amigos, familiares, que en el momento del sufrimiento, mejor dicho, le queremos ofrecer al Señor todo, y en el momento que pasamos la situación ya se nos olvida. Por eso es que dice este punto muy importante, que no lo hagamos solo, y también nos motivábamos que como líderes, como pertenecientes a estos grupos homogéneos, es muy importante que nosotros nos estemos motivando a esa persona que no vemos conectada en la escuela dominical, que no la vemos en los servicios de los jueves, que no sabemos de ella, que no lo vemos en el Face ni en el WhatsApp, que es el único medio donde tenemos ahora contacto. Nosotros debemos de preocuparnos por esas personas, porque hay muchas que se desaniman muy fácilmente, que están débiles espiritualmente. ¿Y por qué la debilidad espiritual? Porque hace falta el compromiso y la responsabilidad de utilizar estas disciplinas espirituales como herramienta para nuestra transformación personal interior. Amén. Entonces miren que estuvimos también compartiendo el segundo punto, el segundo principio. La práctica crea la capacidad. La práctica crea la capacidad, y nos vamos a centrar en este segundo principio en esta noche. La práctica crea la capacidad, ¿verdad? Entonces, vimos que nos centramos en un versículo bíblico del libro de Hebreos 5, del 11 al 14, y lo estuvimos compartiendo, y nos dábamos cuenta de dos grupos de personas, ¿verdad? Que dos grupos de personas que hacen parte de la congregación, que hace parte de la comunidad cristiana en estos momentos. Y hay un grupo, estamos recordando, porque es muy importante para podernos conectar nuevamente con el ciclo de esta enseñanza. Estuvimos viendo que hay un grupo de personas que va a la iglesia, ¿verdad? Que asiste a la iglesia evangélica, y ellos mismos se hacen llamar cristianos, pero realmente no son cristianos, porque no están dispuestos a llegar a ser como Cristo. Se comprometen a colaborar con alguna actividad de la iglesia, pero no se han arrepentido de su pecado, ni se han comprometido a seguir a Jesús. Entonces tenemos que tener muy pendiente. Si nosotros estuvimos escuchando este estudio la semana pasada, nosotros ya nos tenemos que haber evaluado a través del ejemplo de estos dos grupos. Miren que el primer grupo está comprometido, pero no se compromete solamente a figurar, pero en su interior esta persona no se ha arrepentido de su pecado ni se ha comprometido a seguir a Jesús. Y el otro grupo de gente verdaderamente se ha arrepentido y trata de seguir a Jesús de buena fe, pero de alguna manera creen que seguir a Jesús solamente consiste en asistir a la iglesia, en ofrendar, en servir en un grupo, pero no lo hacen por elección propia, no lo hacen por esa transformación interior cristiana que han tenido en su vida, sino porque es una costumbre o porque es la cultura de la iglesia. Y nosotros creemos que esto es normal, pero ¿qué nos toca hacer a nosotros como iglesia? Nosotros tenemos que desafiar a este grupo de personas para que se puedan enfocar en este discipulado intencional que estamos estudiando nosotros en estos momentos. ¿Para qué? Para que los pueda conducir a una transformación espiritual interna. ¿Estamos claros? Estamos haciendo un pequeño recorderi de la clase anterior. Miren que estos dos grupos, como les decía anteriormente, forman los grupos de discípulos indiscipulados, ¿verdad? Y esto perjudica al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque va a cobrar un alto costo, que significa la falta de discipulado en el cuerpo de Cristo. Y esto es
perjudicial. Esto es perjudicial para la iglesia. Podríamos decir que el cristianismo sin discipulado es como tener un elefante en la sala, ¿verdad? Eso se lo compartí, un ejemplo. Un elefante y nosotros pensamos que no está, que lo tenemos ahí, pero ¿qué tenemos que hacer? Limpiarlo, estar ahí pendiente. Eso podríamos decir que el cristianismo es como tener algo ahí y nosotros como negar que eso está ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto impide que la iglesia sea un cuerpo vibrante y que se cumpla la gran comisión. Miren, cuando nosotros ignoramos que en nuestra congregación, en las iglesias de este siglo, cuando ignoramos que las personas se discipulen, ¿qué vamos a conseguir de esto? Que la iglesia viva, que sea un cuerpo vibrante, que da vida, ¿verdad? Y por eso es que no vemos resultado en el ejercicio de la gran comisión. El cristianismo sin discipulado no espera que la gente se involucre en el reino de Dios para trabajar y hacer discípulos. El costo del cristianismo sin discípulos es muy alto, pues deja vidas desperdiciadas. De pronto, vidas desperdiciadas, ¿de qué manera? Porque si nosotros no motivamos a esas personas a que tengan esa transformación espiritual interior a través del discipulado, esas vidas van a ser desperdiciadas, porque cuando hay una transformación en nuestro interior, nosotros vamos a ser unas personas útiles, vamos a ser unas personas que vamos a aportar para extender el reino de Dios, porque si nosotros no motivamos, ¿verdad? No motivamos a cada persona, a cada ovejita que está llegando a nuestra congregación, a llevar este discipulado, a prepararse, a aprender de la palabra, a instruirse, a llegar a ese nivel espiritual que tenemos que llegar todos, esto va a ser una vida desperdiciada, porque no vamos a conocer sus dones, no vamos a conocer sus talentos. Mi amado, el ejemplo claro está en nosotros. Nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Nosotros no teníamos todo lo que el Señor nos ha aportado a nosotros, y eso lo hemos adquirido a través del discipulado, a través del estudio de la palabra, a través de ese maestro que está ahí instruyéndonos, a través de lo que estamos aprendiendo en este nuevo año, en este 2020, a través de este discipulado. Se nos ha abierto el entendimiento, porque ahí es donde nosotros vamos a experimentar, vamos a conocer lo que el Señor ha colocado en nosotros. Es que por eso es que la palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, mis amados, el costo del cristianismo sin discipulado es muy alto. Como les decía hace un rato, van a haber muchas vidas desperdiciadas, ¿verdad? Porque es ahí en medio del discipulado que vamos a explotar, ¿verdad? Esos talentos que el Señor ha colocado en nosotros. Por eso es que se dice de vidas desperdiciadas, ¿verdad? Porque van nada más a la iglesia, como aprendíamos de los dos grupos. Sí, van a la iglesia, participan, diezman, ofrendan, escuchan la palabra y hasta ahí. Pero si en verdad esa persona se dispone a recibir, a ser discipulada, a obtener esa transformación interior espiritual, va a ser una vida de mucho provecho. Entonces, la aceptación de un cristianismo sin discipulado es un problema de liderazgo. La solución vendrá cuando los líderes proporcionen el modelo de lo que creen que sus seguidores deben hacer. Miren que esto es un problema del liderazgo. No estamos hablando del Centro Cristiano Buenos Aires, estamos hablando de las iglesias del siglo XXI. Esto viene de un problema de liderazgo, y la solución vendrá cuando los líderes sean modelos, ¿verdad? Sean ejemplo de lo que creen que sus seguidores deben hacer. Por eso es muy importante que el líder sea de testimonio, que el líder sea una carta abierta para ese grupo de discípulos, para ese grupo de seguidores que ellos tienen. Sabemos que somos como los líderes, cumplimos la función como también de pastores. Tenemos esa función, ¿verdad? Entonces, depende de nosotros el modelo que nosotros le estemos brindando a todas esas personas que están llegando, para que ellos puedan seguir ese modelo y puedan ser verdaderamente esos seguidores.
Para esto se necesita un líderes fuertemente unidos, que estemos dispuestos a aceptar gran cantidad de críticas para alimentar las almas. Entonces, ¿qué estamos entendiendo, mi amado? Que nosotros como líderes, como servidores del Señor, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que disponernos, tenemos que hablar todos el mismo idioma, estemos todos movidos a cumplir la gran comisión, nos tenemos que poner de acuerdo. Miren que la palabra de Dios nos dice que en la unidad es donde manda el Señor la bendición y la vida eterna. Y entonces, miren el papel tan importante que jugamos nosotros los líderes en este punto de la gran comisión, en este punto que estamos viendo que la práctica crea la capacidad. Nosotros jugamos un papel muy importante, pero de pronto estamos aquí escuchando este estudio y dices, ay no, pero yo no soy líder. Se pueden estar haciendo la pregunta, pero acuérdense que sí, porque el Señor a todos nos ha dado una identidad, que somos real sacerdocio, linaje escogido, y de pronto no tenemos un liderazgo en la congregación, pero nosotros podemos cumplir un liderazgo con nuestra familia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser de testimonio para que ellos puedan, para nosotros poderle proporcionar ese modelo de lo que nosotros creemos y ellos puedan seguir. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, seguimos adelante. Miren que nosotros tenemos que estar preparados para las críticas, tenemos que estar preparados para dejar toda cosa, o sea, todo lo que nos atrae a este mundo para poder alimentar las almas. Eso lo tenemos que hacer nosotros como líderes, como formadores de discípulos. Mi amado, solamente el hecho de que usted tenga una persona que está a cargo suyo, que usted la está formando a través de este estudio, que usted le está dando un discipulado, ya usted es líder de esa persona. Así que tiene que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros somos los modelos que ellos van a seguir, para que ellos puedan seguir creciendo, para que ellos puedan seguir avanzando, para que ellos también puedan llegar a ese nivel en el que nosotros hemos llegado y ellos puedan ser esos multiplicadores, porque debemos de entender, mi amado, que esto no es solamente un conocimiento, esto nosotros lo tenemos que llevar a nuestro corazón y ponerlo por obra. Este es el propósito de este estudio, nos estamos formando como esos discípulos de Jesús, como esos seguidores de Jesús, como esos multiplicadores, porque a través de este estudio nosotros hemos visto las características, las herramientas, todo a través de la palabra de Dios, con lo que nosotros nos debemos de preparar para ser esos discipuladores y para ser esos discípulos de Jesús. Acuérdense que los discípulos de Jesús eran multiplicadores y esa es la diferencia que marcaban los discípulos de Jesús con los otros discípulos de la época, y eso es lo que nosotros tenemos que marcar, la diferencia en este momento, en estos tiempos. Amén. Entonces, pero mire lo que pasa. La estrategia del enemigo incluye apartar los hábitos del corazón que desarrollan el carácter de Cristo en la iglesia. Como mencionamos en estudios anteriores, la Gran Comisión tiene que ver más con profundidad que con estrategia. Llevar a cabo la misión requiere una revolución de transformación del carácter. Seguimos hablando de la revolución, de la transformación de nuestro carácter. Tiene que haber una revolución, tiene que haber una revolución de transformación en nuestro carácter para nosotros poder ver cumplido este propósito de la Gran Comisión en nuestra vida. Miren que nosotros estuvimos leyendo ahorita en este punto, este versículo bíblico, donde está hablando en Hebreos 5, 11, 14, disculpen, sí, miren lo que estuvimos leyendo, ¿verdad? Y se centra en que después de tanto tiempo debieran ser ya maestros. Eso es lo que está diciendo el escritor bíblico, el escritor de Hebreo en esta porción bíblica, en Hebreos 5 del 11 al 14, que después de tanto tiempo de haber escuchado, de que se les enseñó la palabra, de que se prepararon, ya es para que ellos debieran ser ya maestros. Pero ¿qué pasó? Que tenían algunos hábitos muy malos.
¿verdad? Y eran espiritualmente inmaduros. Miren que, como les dije en la clase anterior, es que los discípulos inmaduros, los discípulos indiscipulados, como estamos aprendiendo aquí, no son de este tiempo, solamente viene de tiempo atrás. Y el escritor lo está haciendo ver a través de este versículo bíblico, porque tenían que algunos hábitos muy malos, en vez de servir como avanzados del reino de Dios. Ellos se habían estancado y habían perdido su pasión. Su formación espiritual era en realidad una malformación de pasividad y un impedimento para no hacerse discípulos ellos mismos. Miren, vamos a la profundidad de la explicación de este versículo bíblico que nosotros estamos leyendo en Hebreos 5, 11, 14. Hebreos 5, 11, 14. Vamos a tenerlo pendiente y vamos a estudiarlo y vamos a ver cómo nos está hablando el escritor de Hebreos. Dijo que la espiritualidad de estas personas era totalmente inmadura, ¿verdad? A pesar de que haber tenido ya tanto tiempo en la presencia del Señor, que se les estaba enseñando, que se estaba preparando a través de la palabra. Pero miren que tenían unos hábitos muy malos, unos hábitos que en vez de los hacía avanzar, lo que los hacía era retroceder. Miren que en vez de ellos servir como avanzados en el reino de Dios, ¿qué había pasado con ellos? Se habían estancado. Habían perdido su pasión por llevar la palabra, por llevar las buenas nuevas de salvación. Su formación espiritual en realidad estaba mal formada, se habían conformado con la pasividad, con el conformismo, y había un impedimento aún para ellos formarse como discípulos. Mi amado, estudiando esta porción, esto que estamos viendo en estos momentos, ¿será que esto es parecido a lo que estamos viviendo en la actualidad en las iglesias del siglo XXI? Yo creo que sí. Sí, porque miren, mi amado, yo evaluaba, yo miraba, bueno, Señor, poniendo por ejemplo nuestra iglesia, ¿verdad? Nosotros todos escuchamos la misma palabra, tomamos el mismo alimento espiritual. Miren que ahora en la escuela bíblica estamos aprendiendo todos lo mismo, que unos vayamos más adelantados que otros apenas estén en el segundo capítulo, pero todos estamos como hacía la iglesia primitiva, ¿verdad? Todos estamos en las disciplinas espirituales, todos escuchamos las enseñanzas de nuestro pastor, de la pastora, del pastor Marlon, de los mismos líderes, mi amado, y mira, que todos, y a pesar de que nosotros hemos tenido todo ese tiempo preparándonos, capacitándonos, porque la capacitación nosotros no nos podemos negar, porque lo que hemos recibido nosotros en nuestra congregación ha sido palabra, ha sido enseñanza, ¿verdad? Y mira que después de tanto tiempo, como dice la palabra de Dios, ya es para que nosotros fuéramos maestros, ya es para que nosotros fuéramos esos discípulos formados, formando a otros. Pero ¿qué pasa? Que hemos muchas veces y vemos en la congregación alrededor de nosotros que muchos de nosotros hemos tomado malos hábitos. En vez de servir, en vez de avanzar, en vez de ayudar a la multiplicación del reino de Dios, ¿qué hemos hecho? Nos hemos estancado, ¿verdad? Y hemos perdido esa pasión y es que lo hemos experimentado, porque años atrás, mi amado, y es que empezamos con unas ganas, con una fuerza, con una pasión. Sí, que la campaña evangelística el año pasado, que la fiesta del amigo, nos apasionamos, pero ¿qué pasa, mi amado? Nos quedamos ahí. Nos quedamos solamente ahí en el emocionalismo, nos quedamos solamente ahí en sí, que si vamos a hacer esto, que lo otro, pero no avanzamos. Entonces este versículo bíblico también nos está hablando a nosotros, porque miren que después de tanto tiempo ya es para que nosotros fuéramos maestros, ya es para que nosotros estuviéramos al mismo nivel de ese nivel que nos está enseñando nuestro amado Jesús a través de este estudio, pero nos hemos estancado.
nos hemos estancado, nos hemos conformado, hemos estado ahí en la rutina, en la religiosidad, se puede decir hasta en la mediocridad, porque nada más nos hemos conformado, ni aún en nosotros mismos, porque hay muchos de nosotros que si no está la motivación, que si no está la motivación, sí, de nuestro pastor, de nuestro líder, mira que inscríbete en la escuela bíblica, mira que sigue el estudio, mira que esto, mira que lo otro, estuvieran, o sea, por su ausencia, ni siquiera los viéramos. Y hay muchos, mi amado, que se han retirado, hay muchos que se han retirado de este estudio. Pero ¿qué pasa? Aquí estamos viendo la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué se retiran? Porque están estancados, han perdido su pasión, han perdido la motivación para seguir a Jesús, seguramente por las circunstancias, porque quieren ver respuesta enseguida de lo que están esperando del Señor, pero sabemos que no es así. El Señor es soberano, el Señor hace como Él quiere. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Apasionarnos cada día. Nosotros debemos de avanzar, como estudiábamos en la clase pasada. El Señor nos insta, nos motiva a seguir adelante, a perseverar hasta el final, y vamos a obtener la corona de vida y vamos a ser salvos. Pero ¿qué nos toca hacer a nosotros? Nuestra parte, mi amado, porque eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo, enfriar, que nosotros no le encontremos sentido a cumplir la gran comisión. Y tenemos que echar fuera todo impedimento para no ser esos discípulos de Jesús. Yo sé que muchos, y me he dado cuenta, no sé si me estoy equivocando, me alegro, me motiva cuando voy a transmitir esta clase los días martes, que se conectan antes de que yo comparta la clase, pero sí sé de muchos que se han retirado, mi amado, sí sé de muchos y bueno, solamente Dios sabrá el motivo, pero yo creo que por la situación que nosotros estemos pasando no es motivo para nosotros estancarnos ni para retroceder, al contrario, es para perseverar y para seguir adelante. Amén. Entonces, miren que la práctica con la capacidad, este es el segundo principio que estamos viendo. Recordemos que la reproducción es una clara expectativa del discipulado, como se los dije hace un rato, la reproducción. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que nosotros nos reproduzcamos, que no nos encerremos en nosotros mismos, que no nos quedemos solamente con el que tenemos ahí, que lo tenemos desde principio de año, sino que verdaderamente nosotros estemos reproduciendo diariamente, que estemos compartiendo la palabra, que estemos compartiendo este regalo de la gran comisión, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces, mi amado, la comida sólida es para los maduros, quienes por el constante uso se han capacitado a sí mismo, el constante uso, nos hemos capacitado a nosotros mismos, ¿verdad? La madurez es el resultado del uso constante. ¿Qué pasa? Esto significa repetición y práctica, Estamos hablando sobre las disciplinas espirituales, ¿verdad? Esto significa la madurez que vamos a obtener a través de esta práctica y de esta repetición, algo que estamos repitiendo continuamente, lo mismo que estamos haciendo con este estudio. Queremos estarlo, o sea, sería de bueno, el Señor hace como Él quiere, si este es el medio que Él nos ha permitido, pero qué bueno sería que nosotros estuviéramos recordando, lo estuviéramos repitiendo, lo estuviéramos evaluando, lo estuviéramos estudiando en nuestra mente, pidiéndole al Señor revelación, sabiduría a través de este estudio, ¿verdad? Pero para todo esto, mi amado, se requiere la disciplina, Entonces, el cambio real toma tiempo a medida que los nuevos y buenos hábitos toman lentamente el lugar de los antiguos. Todo esto toma tiempo, mi amado. Esto no es de la noche a la mañana. Todo esto toma tiempo y a través de todo ese periodo libramos terribles batallas internas. Sí, porque es una lucha interna, no es fácil, pero no imposible. Acuérdense que tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que es el que coloca, es el que siembra ese deseo en nuestro corazón, lo queramos
queramos o no lo queramos, pero Él está ahí, Él está haciendo su función. Depende de nosotros que sí, que nosotros rindamos nuestra voluntad, ¿verdad? Nosotros verdaderamente nos dispongamos para que el Espíritu Santo de Dios siga haciendo esa obra personal, esa obra interior en nosotros. Si nosotros adquirimos verdaderamente un nuevo hábito, cualquier cambio que experimentemos será temporal. Pensemos en la forma que muchos actuamos de esta manera. Si no adquirimos verdaderamente un nuevo hábito, miren lo que, si no adquirimos verdaderamente algo real, algo genuino, si no lo adquirimos verdaderamente ese hábito, cualquier hábito que nosotros experimentemos va a ser temporal. Vamos a pensar en las muchas maneras que nosotros hemos actuado. Por ejemplo, mi amado, de pronto, pero otra vez la disciplina espiritual. Hermanos, si nosotros no hemos tomado este hábito genuinamente como algo verdadero, algo que verdaderamente lo anhelamos en nuestro interior, esto va a ser algo temporal. Se levantó la pandemia, se levantó la cuarentena y empezamos a reunirnos nuevamente, a congregarnos, y estas disciplinas espirituales que habíamos obtenido, como no lo tomamos genuinamente ni verdaderamente como ese hábito, para que haya un cambio, para que haya una transformación en nuestra vida, va a ser algo temporal, algo que pasó, algo que vivimos y hasta ahí se va a quedar. Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto, porque Dios nos lleva a la acción a través de nuestra mente y emociones. Pero si el momento de inspiración es nuestra base y no el verdadero cambio de nuestros hábitos, fácilmente nos deslizamos de vuelta a los mismos hábitos de antes. Miren lo que les quería explicar, miren. Dios nos lleva a la acción a través de nuestra mente y emociones, ¿verdad? Pero si al momento de inspiración es nuestra base y no el verdadero cambio de nuestros hábitos, fácilmente nos deslizamos de vuelta a los mismos hábitos de antes. Tristemente, esto una vez más retrasa el avance del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? Si nosotros nos dejamos llevar solamente por el emocionalismo, ¿verdad? Y no para que haya un verdadero cambio en nuestros hábitos interiores, de esos hábitos que nosotros veníamos acostumbrados en nuestra vida pasada anteriormente, fácilmente nos vamos a deslizar y vamos a volver nuevamente a los mismos hábitos que traíamos de nuestra vida pasada, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a retrasar el avance del reino de Dios. Esto va a retrasar la gran comisión, lo que el Señor quiere que hagamos. Va a retrasar nuestra obediencia al Señor. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué nos está motivando a nosotros? ¿Verdad? Es el emocionalismo, sí, que voy a orar a las 3 de la tarde porque me siento triste, porque me siento sola, o porque ya es un hábito que tú has adquirido, porque tú quieres verdaderamente tener ese tiempo y que el Señor haga esa transformación interna en tu vida. ¿Es eso lo que te motiva? ¿O es solamente el emocionalismo? ¿O es solamente, sí, las emociones? O por pasar el rato, o porque es algo que verdaderamente tú necesitas, es algo que tú deseas de tu interior. Entonces vamos a evaluarnos, ¿verdad? ¿Qué nos motiva a nosotros a orar, a interceder, a clamar, a guerrear todos los días a las 9 de la noche? Y no solamente con estas disciplinas espirituales, mi amado, como aprendíamos anteriormente, tenemos casi 15 disciplinas espirituales que nosotros podemos utilizar en los momentos indicados. Sabemos que hay unas que nosotros tenemos que perseverar en ellas diariamente, como la oración, como la lectura de la palabra, como el meditar, ¿verdad? Como le dijo el Señor a Josué, que meditara en su palabra de día y de noche. Eso lo tenemos que hacer nosotros, y esa es una disciplina espiritual. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a que verdaderamente podamos contribuir al avance del reino de Dios. Pero si nosotros tomamos esto solamente por emocionalismo, esto va a retrasar, esto va a hacer todo lo contrario. Amén. Entonces yo creo que en este segundo principio quedamos claros, ¿verdad? Estamos claros
vimos los dos grupos de personas que van a la iglesia. Tenemos que evaluarnos, tenemos que tener mucho cuidado, que la motivación que nosotros participemos, que nosotros vayamos a la iglesia, que seamos parte de un grupo, que tengamos un ministerio, no sea por la cultura, ni como aprendíamos, que no sea solamente por la cultura, por la estrategia de los tiempos, sino que verdaderamente porque ya ha habido una transformación espiritual interior en nuestra vida y queremos dar lo que nosotros tenemos que dar para el avance, para el crecimiento del reino de los cielos. Seguimos con el tercer principio. La perseverancia hace realidad la transformación. La perseverancia hace realidad la transformación, o sea, el seguir, el continuar, el perseverar hasta el final, va a haber una respuesta a nuestra transformación, el perseverar, el seguir ahí, el estar ahí constante, el que estar ahí diariamente, en todo momento, en todo tiempo. Vamos a obtener una respuesta para la transformación interior a través de estas disciplinas espirituales. Entonces, mi amado, la mayoría estamos conscientes que si nosotros practicamos algo por suficiente tiempo, crearemos un nuevo hábito. Eso nosotros lo tenemos claro, ¿verdad? Yo creo que ya a través de estas disciplinas ya se ha creado un hábito en nuestra vida, ¿verdad? Pero hemos notado que mucha gente dotada no vive a su máximo potencial. Es porque no practica, o sea que la práctica es la que va a llevarnos a crear ese buen hábito en nuestra vida. Y miren la pregunta que nos estamos haciendo: ¿por qué mucha gente dotada no vive su máximo potencial? ¿Por qué? Porque no practica. Mi amado, muchos de nosotros, muchos de los que estamos en este grupo, podemos tener esos dones, podemos tener esos talentos de orar, de llevar la palabra, pero si nosotros no lo colocamos en práctica, ¿qué va a pasar? Nunca nos vamos a dar cuenta de ese máximo potencial que tenemos. Mi amado, con mucha humildad, con mucho temor, aquí está la muestra, mi amado. Para yo estar haciendo esto, como muchas veces, yo no sé, un día mi pastor me dijo que si era que estaba nerviosa, que me había equivocado. Y yo, sí, hermana, sí, porque es que esto es nuevo para mí. Todo esto, lo que yo estoy haciendo es, lo ha hecho el Señor. Yo solamente he sido un instrumento en las manos de Él, pero ¿qué lo ha hecho? La práctica, la perseverancia, la oración, el temor al Señor, la búsqueda, mi amado, porque no es fácil. La práctica, ve lo que acabamos de leer. La práctica es la que, por suficiente tiempo, es la que va a hacer realidad la transformación, es la que va a crear ese hábito en nosotros. Por ejemplo, el enseñar estas clases, ¿qué lo hace? Mi amado, las prácticas. Yo creo que si yo el pastor no se hubiera tomado el tiempo, no solamente conmigo, mi amado, mi hermana Rosario, mi hermana Gleris, nosotros no hemos estudiado pedagogía, nosotros no tenemos una carrera profesional, solamente la disposición y el deseo de ser útil en las manos de Dios y la práctica nos ha llevado al nivel que nosotros tenemos en estos momentos. Lo mismo que el líder, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros habíamos obtenido estos cargos ni habíamos funcionado en estas áreas de nuestra vida. Pero ¿qué lo hace? La práctica, mi amado. Y así como nosotros hemos podido, yo sé que todos los que estamos en este grupo, todos los que nos estamos preparando, todos los que nos estamos estudiando, lo podemos hacer. La práctica es el maestro, es la práctica, mi amado, la perseverancia, como estamos viendo, la perseverancia hace realidad la transformación. Si ustedes se acuerdan, mi amado, cuánto tiempo tengo yo en el Centro Cristiano Buenos Aires. Muchos de ustedes me conocen cómo comencé yo primeramente en la dirección, después cuando me tocaba predicar los sábados, y todavía, mi amado, con mucho temor, me da mucho nervio, a veces se me enreda la lengua y todo eso. Pero ¿qué es lo que ha hecho la vialidad, la libertad para hablar así? La práctica y el Espíritu Santo de Dios, y tener la disposición para que el Señor actúe y trabaje en nosotros. Hermano, me falta mucho, como decía el apóstol Pablo, yo no he alcanzado nada.
nada y todo lo que falta, mi amado, porque no es fácil, es una lucha diariamente, pero aquí estamos en la práctica, orando, buscando los ayunos, leyendo la palabra, llevando la palabra de consejería, llevando, ayudando en un mensaje, y eso, mi amado, eso va a crear ese buen hábito de esa disciplina espiritual en nuestra vida, y se va a ver esa transformación en nuestro interior. Entonces, como les venía diciendo, muchas veces mucha gente no, o sea, nosotros sabemos que tiene ese potencial, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos un grupo de alabanza. Nosotros sabemos que tienen ese potencial, pero ¿qué no lo lleva a su máximo éxito? La práctica, porque si usted tiene ese don, si usted tiene ese talento, sí, Señor, yo estoy aquí, bueno, Padre, aquí me voy a capacitar, aquí voy a practicar todos los días o una hora al día, hacerme un compromiso, hacerme responsable de yo realizar esa práctica, y vamos a tener respuesta, una respuesta positiva. Miren, entonces por eso es que muchas veces si nosotros, ay, sí, él tiene potencial, él tiene esto, pero ¿qué pasa? Se queda ahí estancado. Se queda ahí, como estábamos viendo, como vimos hace un rato, se quedan estancados, se quedan ahí. ¿Por qué? Porque por la flojera no practican, sacamos excusas, mi amado, pero sabemos que todos nosotros tenemos que pagar un precio. Todo, ¿verdad? Por lo que queremos obtener. Y miren que estas personas no mantienen el alto nivel de su esfuerzo por el tiempo suficiente que no sacan para que su don se convierta en una fuerza poderosa. Por eso, porque no sacan ese tiempo suficiente para que ese don, para que ese talento se convierta en esa fuerza poderosa, para que se convierta en eso majestuoso en las manos del Señor. El poder de un nuevo hábito consiste en tomar una tarea incómoda y difícil y hacerla fácil y natural. Mi amado, ¿quién dijo que es fácil tomar una tarea incómoda y difícil? ¿Quién dijo que es fácil? Por ejemplo, yo, tengo ya tiempito de estar en la iglesia y yo he oído el testimonio de Rafa. He oído que, mejor dicho, él a toda hora venía a la iglesia, y la práctica de la guitarra, el instrumento musical, sabemos, que venía del colegio, porque cuando Rafa llegó estaba apenas en el bachillerato, es lo que yo he escuchado, ¿verdad? Pero él practicando, lo mismo supe de Pablo Emilio. Son jóvenes que en su práctica y todo eso que vemos ahora nosotros, eso que era un poco incómodo y difícil en esos momentos, ahora se les es fácil y natural, es algo innato en ellos, pero en un principio es difícil, en un principio es incómodo, ¿verdad? Porque muchas veces usted tiene ese deseo, tiene ese talento, ¿verdad? Y usted lo quiere como que explorar y quiere dar más, y usted empieza, ay, pero que no puedo. Mi amado, yo le voy a contar algo. Imagínense que yo empecé a tocar el acordeón. ¿Se acuerda, pastor? Bueno, yo empecé, pero ¿qué pasó? Se presentaron cantidades de situaciones en ese tiempo, o sea, pruebas muy difíciles, cosas que pasaron, solamente el Señor sabe, pero de pronto si hubiera seguido perseverando, como lo que estoy aprendiendo yo a través de este estudio también, hubiera perseverado, hubiera habido un resultado a través de esa práctica. ¿Por qué? Porque la práctica es la que nos lleva a ese buen hábito. Se hubiera vuelto algo fácil y algo natural, ya yo tocara ese acordeón, mejor dicho. Pero ¿qué pasó? Me estanqué por la situación, por lo que estaba viviendo en ese momento, en ese tiempo. No sé qué habría pasado, solamente Dios lo sabría, ¿verdad? Pero sí se los cuento. Yo creo que ninguno, ni las de mi grupo, de las Abigail, saben esto de que yo creo que me aprendí solamente, tengo un Dios que todo lo puede. La primera... No, esa no fue. Ya ni me acuerdo. Solamente aprendí a tocar una sola canción en el acordeón. ¿Por qué? Por la falta de práctica. Pero solamente el Señor es el que conoce los tiempos y supo, pero no me arrepiento de lo que estoy haciendo en estos momentos, enseñando la palabra. La verdad que es un gozo, es un deleite.
cuando me cogen así de improviso y me dicen, lleva la palabra a un grupo para la gloria de Dios. Y todo eso lo hace la práctica, mi amado, y la verdad, no los motivo, verdad, que practiquemos, que seamos diligentes, que seamos perseverantes ahí. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos que el Señor nos los ha colocado a nosotros. Y Él quiere que verdaderamente hagamos esos buenos hábitos en nuestra vida. Amén. El poder de un nuevo hábito consiste en tomar una tarea incómoda y difícil, como les venía diciendo, y hacerla fácil y natural. Y yo me doy cuenta, mi amado, en la gaita, ¿verdad? Yo veo a Seira cómo toca ella esas maracas con toda esa pasión. Mi amada, si eso está en usted, practíquelo y crea ese buen hábito, esa pasión por ese instrumento. No solamente usted, por ejemplo, Igor, el que toca la macha, la hembra, eso, yo no sé ni cómo es que se llama, pero si esa es la pasión, practiquen todo es la práctica, el tiempo, mi amado, para todo hay tiempo, dice la palabra de Dios. Tenemos tiempo para dormir, para reír, para llorar, para trabajar, para todo. Tenemos que organizarnos, ¿verdad? Y sacar ese tiempo para estas prácticas, y más las prácticas espirituales. Amén. Entonces, las disciplinas espirituales pueden hacer mucho por nosotros. Por ejemplo, miren, por ejemplo, lo que hacen las disciplinas espirituales, como les acabo de decir. Ya se me está acabando el tiempo, pero no se preocupen, que lo que tenemos es tiempo para seguir aprendiendo de este maravilloso estudio que ha sido de edificación para mi vida, y yo sé que para ustedes también. Amén. Entonces, las disciplinas espirituales pueden hacer mucho por nosotros. Por ejemplo, miren que cuando nosotros memorizamos las escrituras, ¿verdad? Podemos recordar un versículo y decidir no pecar cuando enfrentamos una difícil batalla. ¿Cuántos en los momentos de, ay, Dios mío, cuando estamos así en una situación, se nos viene la palabra de Dios aquí a la mente y tomamos aire, respiramos y decidimos no pecar? ¿Por qué? Porque tenemos memorizado la escritura, ¿verdad? Y podemos recordar ese versículo y decidir no pecar. Miren lo bueno que hacen las disciplinas espirituales por nosotros. Y ese solamente es un ejemplo, mi amado, y hasta aquí damos por terminada la clase de hoy, que me pareció especial, edificante para nuestra vida. Tomemos lo bueno, apliquémoslo a nuestra vida, mi amado. No seamos solamente oidores, seamos hacedores de la palabra. No nos conectemos cada martes. Si usted tiene la oportunidad, mi amado, si no me quiere ver la cara, no me la vea, pero ponga ahí y me la vea y escuche la voz y escuche nuevamente la clase. Bueno, voy a escuchar nuevamente esto porque en verdad no le entendí mucho a la hermana Liliana, pero la voy a escuchar con calma. Voy a meditar, tengo 8 días, sí, ya veo esto y lo otro, y ahí poco a poco. Miren que la práctica, ¿verdad? La práctica. Si practicamos algo por suficiente tiempo, nosotros vamos a crear ese buen hábito que en un momento era difícil, incómodo, pero ahora va a ser fácil y natural. Miren a nuestro pastor cómo predica la palabra, cómo lleva una reflexión, cómo da una consejería por la práctica. Entonces, mi amado, sigamos el ejemplo de ese varón de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que nos ha brindado una vez más de seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Entonces dispongámonos, amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más, Señor, agradecidos por este tiempo donde nos has mantenido unidos a través de este estudio, Señor. Yo sé que tú eres un Dios bueno, bondadoso, bendito Rey. Tú nos has amado con amor eterno y has prolongado tu misericordia, Dios. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permite aprender de este estudio, Señor. Sigue abriendo nuestro entendimiento. Danos sabiduría, Señor, para recibir cada martes, cada escuela bíblica, Señor, lo que ya tú tienes de antemano preparado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a crear esos hábitos espirituales en nuestra vida, bendito Dios, aplicarlos en el momento de la dificultad. Bendito Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada estudiante que toma su tiempo para escuchar este estudio. Padre, permite, Padre, que no solamente sean oidores, sino hacedores de tu palabra, que podamos poner en práctica cada punto, Señor amado, que nos has enseñado a través de
este estudio, en este nuevo año, en este año 2020, Señor. Gracias, gracias, Dios. Toma el control, Padre amado. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición y la protección tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Bueno, mis amados, fue un placer. Mi Dios los continúe bendiciendo. Los quiero mucho. Para adelante con Cristo Jesús.